a todos, bienvenidos a este nuevo video del curso del procesamiento del lenguaje natural. Un nuevo capítulo, hoy día vamos a hablar de los modelos probabilísticos, en particular de los procesos de Markov. Y bueno, un poquito como introducción antes de entrar en los modelos de Markov, hasta ahora hemos visto cómo convertir textos a vectores. Si no han visto esos capítulos, los invito a ver el curso. De todas maneras, le voy a dejar la lista de reproducción acá. Y para que me sirven los modelos probabilísticos es tomar esos vectores, tomarlo toda la transformación vectorial y usarlo, ya sea para predecir texto, clasificar, etcétera. Y vamos a ver más en detalle. Pero bueno, vamos a introducir un poquito ahora a los procesos de Markov. Bueno, un poquito de introducción a los modelos de Markov en PLN. Bueno, antes de la era digital, de todos estos cambios de inteligencia artificial y cosas así, un matemático llamado Andrew Markov en el siglo XX desarrolló una teoría que describía que los sistemas cambian con el tiempo, conocido hoy como modelos de Markov. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un sistema en un estado A, con el tiempo voy a pasar a un estado B con cierta probabilidad. Por lo mismo, si estoy en un estado B, voy a pasar a un estado A con cierta probabilidad. Por ejemplo, el clima. El clima, si hoy está despejado, hay una probabilidad de que mañana amanezca nublado. Por lo tanto, voy a pasar del estado despejado al estado nublado. ¿Ok? Voy a hablar un poquito de la aplicabilidad universal de estos modelos de Markov, en que se usan mucho. Se usa mucho en finanzas. Se usan para predecir los altibajos del mercado. Si estoy con cierto precio, cuál es la probabilidad de que el precio suba, la probabilidad de que el precio baje, por lo tanto esté en un estado más bajo de precio, un estado más alto de precio. También en el aprendizaje por refuerzo. Por ejemplo, en el ajedrez se podría predecir el próximo movimiento considerando solo la situación actual del tablero sin saber lo que ha pasado anteriormente. Y esto se usa, usando, el proceso de decisión de Markov. También cuando Siri o Alexa te responden ciertas frases, básicamente están usando modelos ocultos de Markov para entender lo que estás diciendo. Y también están las cadenas de Markov de Monte Carlo, que se usa mucho el tema de la simulación de Monte Carlo, por ejemplo, para rastrear la evolución genética. Analizando los datos genómicos, se va a deducir un poquito la historia evolutiva de cierta especie. Pero bueno, ¿cuál es la propiedad fundamental de Markov? Básicamente, que si yo estoy en un estado y voy a pasar a otro estado, solo depende del estado actual. Es decir, la historia, lo que ha pasado anteriormente, no importa. Simplemente va a depender del estado actual que me encuentre. Por ejemplo, si quiero predecir cómo va a estar el clima y estoy en un estado soleado, voy a tener una probabilidad de pasar a un estado lluvioso, independiente de si ayer estuvo lluvioso, independiente si ya llevo 10 días de sol. No solamente importa cuál va a ser el estado actual, que en este caso soleado, pero sí voy a tener una probabilidad de pasar a lluvia. También voy a tener una probabilidad de pasar a nublado y voy a tener una probabilidad de mantenerme en el estado soleado. Bueno, entonces, ¿cómo debería estar estructurado un modelo de Markov y cómo lo entrenaríamos? Bueno, básicamente necesitamos definir cuáles van a ser todos los estados que vamos a tener. Por ejemplo, soleado, nublado o lluvia, suponiendo que esos son los tres estados principales. Una vez que tengamos ya los estados, tenemos que definir cuáles van a ser las transiciones entre los estados. Es decir, cuáles van a ser la probabilidad de que si está soleado hoy, mañana esté lluvioso. La probabilidad de que si está soleado, mañana también esté soleado. La probabilidad de que si esté nublado, mañana esté soleado. Y así definir una tabla de estado y de transiciones de cada uno de los estados. Es decir, la probabilidad de que yo voy a transicionar desde un estado a otro. Y finalmente, para el entrenamiento del modelo, se toman los datos históricos de clima, por ejemplo, y se calculan las predicciones. Es decir, tomamos, por ejemplo, si históricamente el 50% de las veces de soleado pasó a un estado soleado, entonces, en base a lo que está actualmente, la probabilidad de que mañana esté soleado va a ser 0,5, por ejemplo. Recordad que las probabilidades van de 0 a 1. 0, la más baja probabilidad es que es improbable, y 1 es que es 100% probable o 100% cierto que va a ocurrir un hecho. Y por ejemplo, si el dato histórico nos muestra que el 30% de las veces pasó de soleado a nublado, no, un 40% va a ser un poquito más, entonces hay un 40% o un 0,4% o un 0,4 probabilidad de que si hoy día está soleado, mañana esté nublado. Y si un 10% de las veces pasó de soleado a lluvioso, entonces voy a tener un 0,1%, o sea, 0,1 de probabilidad de que mañana esté lluvioso si hoy día está soleado. Entonces esas son las transiciones, así se entrena el modelo, de forma burda que lo estoy diciendo, pero es una forma de entender los datos históricos como para entrenar el modelo y predecir en base a mi estado actual cómo va a estar mi estado futuro. Espero se haya entendido hasta acá. Si tienen alguna duda, esto es súper simple, no tiene tanta ciencia, simplemente es si estoy en un estado, ¿cuál es la probabilidad de que pase a otro estado? Básicamente eso. Y ahora vamos a ver cómo se aplica esto en el PLN. Una de las aplicaciones son las clasificaciones de texto. Por ejemplo, si recibo un correo spam o un correo sospechoso, los modelos de Markov van a poder identificar en base a las palabras frecuentes qué tanta probabilidad de que ese
ese correo sea spam o no. Por lo tanto, va a decir, ok, este correo, en base a las palabras que tiene un 0,9%, o sea, un 0,9 probabilidad de que sea spam. Por lo tanto, en base a un rango que yo le defina, por ejemplo, ok, todos los que tengan 0,7 de probabilidad de que sean spam, clasificámoslos como spam. Otra cosa es la generación de texto original, por ejemplo, poemas. Si nosotros entrenamos el modelo con poemas de Pablo Neruda, mi compatriota, entonces nosotros queremos hacer una frase. Los modelos de Markov me ayudarían a decir, ok, te vamos a completar la frase utilizando una palabra que Pablo Neruda generalmente usaba. Entonces va a poder completar ese estilo en base a la probabilidad de que una palabra sea ocupada por Pablo Neruda, o haya sido ocupada por Pablo Neruda. Y también aquí es importante entender cuáles son las diferencias entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Básicamente el aprendizaje supervisado, yo entreno un modelo en base a una historia que yo sé cuáles son los resultados. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el ejemplo de la clasificación de las noticias, cuando hicimos ese ejemplo en Python, en donde teníamos ciertas descripciones de noticias y las clasificábamos según su descripción, en si era noticia de finanza, de policial, política, etcétera. Eso sería un aprendizaje supervisado, porque en base a la historia que ya tenemos clasificado previamente ciertas noticias, podemos hacer un modelo en donde ese modelo que ya está previamente entrenado, podemos meter otras variables y que me diga cuáles son con cierta probabilidad de que la noticia pertenezca a una categoría u otra. Y el aprendizaje no supervisado, básicamente yo tomo todos los datos y puedo agrupar las noticias en base a sus características, pero sin saber cuáles son sus categorías. Entonces, tomo los datos, aplico algún modelo de agrupación, en base a vectores que se agrupen, etcétera. Pero yo anteriormente no le dije cuáles eran las categorías. Por lo tanto, se agrupan y una vez que se agrupen, yo le doy ciertos nombres a esa categoría. Por ejemplo, los clusters se usan así cuando yo voy a segmentar algo. Simplemente, por ejemplo, yo le entrego, si son personas, le entrego la edad, el sexo, país, etcétera. Y después, en base a modelos matemáticos de cercanía, me agrupa ciertas personas, entonces yo voy haciendo los clústeres en base a sus características. Entonces sería el aprendizaje no supervisado. Y esto es un poquito la teoría de hoy, no quiero no agobiarlos tanto, porque igual es una parte teórica que vamos a ir adentrándonos y viendo ejemplos más en los próximos capítulos. Pero es necesario, como siempre, tener estos capítulos teóricos en donde vayamos los próximos capítulos que ya van a ser un poquito más prácticos. No sé si necesariamente el siguiente, pero sí los subsiguientes. Se entienda toda la práctica que estamos haciendo en base a la teoría que estamos viendo y no estar repitiendo a cada rato el mismo concepto. Así que eso, voy a dejar hasta acá el capítulo, espero les haya servido. Si tienen una duda, déjenla en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Los invito a suscribirse, darle like, activar la campanita y dejar su comentario para que me ayude ahí a YouTube a recomendar el video. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.